en el corazón, en el alma, Señor, mayormente en estos últimos tiempos necesitamos tu consejo de tu palabra, Señor. Una vez más yo vengo apelando a tu bondad, a tu piedad, a tu misericordia, que tú puedas enviar una palabra apostólica, profética, evangelista, pastoral y magistral, para que nuestro corazón pueda ser edificado con tu buena palabra, en el nombre precioso de Jesucristo, tu Hijo amado. Añade bendición a tu palabra en el nombre precioso de Jesucristo, tu Hijo amado. Amén y amén. Yo le puse así, despojándonos de los sayales. Hemos estado hablando de los sayales. Y el versículo que hemos, hermano, tomado, ¿verdad? Mayormente en el libro de Isaías 35, versículo 10. Isaías 35, versículo 10, ¿verdad? Es el pasaje donde hemos estado hablando estas últimas predicaciones, estas últimas enseñanzas. Y dice así, ¿verdad? Ahora me levantaré, dice Jehová. Oiga, ahora me levantaré, dice Jehová. Ahora seré exaltado, ahora seré engrandecido. Ese es, creo que es el 11. 35, Isaías 35, 11, 10 y 11, dice el 11. Y los redimidos de Jehová. Entonces, estaba en el capítulo equivocado, no me di cuenta entonces. Y los redimidos de Jehová volverán. ¿Cómo van a volver los redimidos de Jehová? Ah, no, pero esa alegría no se la cree ni el diablo. Y los redimidos de Jehová volverán ¿cómo? Vendrán a Sión con alegría y gozo. Y gozo perpetuo será sobre sus cabezas. Y tendrán gozo y alegría, y huirán la tristeza y el gemido. Entonces, ¿quién va a echar afuera la tristeza y el gemido? Eso era lo que estaba antes. Pero cuando llega la alegría, cuando llega el gozo, hermano, ¿quiénes son los que van a huir? Ahí dice que va a huir la tristeza y el gemido. Entonces es importante que nosotros, hermanos, nos llenemos del gozo, porque el gozo del Señor es nuestra fortaleza. Y si estamos tristes, hermano, cuando llega el gozo, se va la tristeza, huye la tristeza. Es como cuando llega la sanidad, huye la enfermedad, ¿sí o no? Entonces, hay un antes y un después. Aquí yo veo un antes, estaba la tristeza y el gemido, pero llegó el después. El después es la alegría y el gozo. Entonces tuvo que desalojar aquella habitación, la tristeza y el gemido. Pero dice en el Salmo, ¿verdad?, que leímos la vez pasada, en el Salmo 30, 11, en el Salmo 30, 11, dice: has cambiado mi lamento. Ese lamento es un sayal. Mire, en baile. Aquí, hermano, es el Señor el que nos cambia nuestro lamento y lo transforma en baile, porque desataste mi cilicio. Oiga, entonces aquí también hay un antes y un después. Yo aquí veo que estábamos, hermano, ¿verdad?, atados con cilicio, atados con cilicio. Pero, hermano, el Señor dijo: voy a desatar a este mi llamado, a este mi escogido, a este hijo, a esta hija mía. La voy a desatar de ese cilicio y le cambiaré, aleluya, su lamento en baile. Y me ceñiste de alegría. Oiga, desataste mi cilicio y me ceñiste de alegría. En otras palabras, el Señor nos ciñe. ¿Y qué es ceñir? ¿Verdad? Como
como amarrándonos, ¿verdad? Pero mire de qué forma nos ciñe de alegría. Entonces, hablando esto, yo creo que para poder entrar en la etapa de la alegría y regocijo, debemos permitirle al Señor Jesucristo que nos quite los sayales que impiden que nosotros entremos a regocijarnos en la fiesta del Señor. Por ejemplo, el rey Asuero hizo una fiesta, hizo un banquete, invitó a todos sus oficiales, ¿verdad? De las provincias, invitó a los más cercanos e incluso mandó a llamar a la que era su esposa, a la reina Vasti. Pero esta mujer, hermano, se rehusó entrar en la fiesta, en el banquete que el rey Asuero había preparado. Yo me hago una pregunta: ¿por qué se rehusó? Si prácticamente el rey había hecho una fiesta como para halagarla a ella, como para presentarla a ella, que, hermano, en su reino no había mujer más hermosa que la reina Vasti. Si el presidente Trump lo mandara a llamar a usted para darle un galardón, ¿usted rehusaría presentarse ante el presidente Trump? Pero eso fue lo que hizo la reina Vasti. ¿Por qué motivo? ¿Por qué razón y circunstancias esta mujer rehusó, hermano, a presentarse a esa fiesta? Yo creo que ella, hermano, no se había despojado de ciertos sayales, no se había despojado de ciertas vestiduras, y que esas vestiduras, hermano, que la cubrían a ella, mayormente quizás en el alma o en el corazón o en su mente, esos mantos, hermano, no le permitieron disfrutar de aquella fiesta que el rey había preparado para ella, sino que ella, hermano, optó por rebelarse ante el rey y ella comenzó a hacer su propia fiesta. Ella hizo su propia fiesta. Yo me atrevo a decir que la hizo con sus propios gustos y con sus propios deseos. Entonces, hermano, cuando el rey se dio cuenta que esta mujer no había asistido a su fiesta, esta mujer fue destituida. Entonces, nosotros, hermanos, nos podemos perder grandes bendiciones de parte del Señor. Nos podemos estar perdiendo fiestas que el Señor ha preparado para que nosotros nos regocijemos y nos deleitemos. Pero quizás por preparar o por hacer nuestras propias fiestas, hermanos, nosotros nos perdemos grandes bendiciones de parte del Señor. Hay hermanos que todavía, hermanos, andan quizás celebrando. Mi pregunta es: el Señor preparó una fiesta y el Señor tenía, hermano, a sus invitados, y sus invitados, hermano, cada uno se excusó y no llegaron a la invitación del rey. Entonces el rey dijo: no, yo no me voy a quedar con todo preparado
llámate, ¿verdad?, el becerro engordado. Y yo no me voy a quedar con todos los preparativos. Y dice que llamó a siervos y los envió por las calles, los envió por las aldeas, los envió por los hospitales, los envió por las cárceles, los envió, aleluya, por los callejones, los envió por el centro de Salt Lake, aleluya, a invitar a todos aquellos, aleluya, que quisieran venir a su fiesta, aleluya. Y hermano, ¿quiénes fueron los que entraron? Aquellos hermanos que dispusieron su corazón y acompañar al rey en su fiesta de bodas. Entonces, hermano, el Señor ha preparado todo un año para que nosotros entremos en su fiesta y que nosotros nos deleitemos en lo que Él de antemano ya preparó para nosotros. Entonces no hay que volvernos renuentes, sino que, hermano, hay que entrar al banquete que el Señor ha preparado para nosotros. Entonces, también la Escritura dice que cuando el hijo pródigo llegó a casa, el padre también hizo una fiesta. Ya hemos hablado de eso. El padre hizo una fiesta, ¿verdad? Y usted sabe que le devolvieron todo a aquel que ya no se consideraba ni siquiera hijo. Pero el padre le devolvió todo e hizo una fiesta, hizo un banquete y mató el becerro engordado. Pero había uno, hermano, que tampoco quiso entrar a la fiesta. ¿Por qué motivo? ¿Por qué razón? Porque quizás, hermano, tenía, ¿verdad?, algún sayal, algún manto que le impedía entrar a la fiesta del Señor. Miren, no miro otra vez a mi esposa. ¿Está en la clase? Ah, bueno. Entonces, ¿dónde iba antes que me interrumpiera? Entonces el hijo mayor dice que rehusó a entrar a la fiesta. Entonces yo creo que más de algún sayal tenía en su corazón, en su alma, que necesitaba ser quitado para que pudieran entrar a la fiesta. Yo me estoy quemando el calor, hermano. Yo no sé si ustedes tienen calor, tienen frío, yo no sé, pero denme un respiro, un poquito, después lo prenden otra vez. Amén. Entonces, la Biblia dice, hermanos, que para que nosotros podamos recibir un tiempo de refrigerio de parte del Señor, tenemos que primeramente arrepentirnos y convertirnos al Señor. Porque miren lo que dice Hechos 3:19. Hechos 3:19 dice así. Dice: así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados. Entonces a nadie se le pueden borrar sus pecados si primeramente no se arrepiente y no se convierte al Señor. Y hemos estado hablando que arrepentimiento es, hermano, pasar por una metanoia, por un cambio de mente, por una transformación de mente. El que no cambia, hermano, ¿verdad?, sus pensamientos, el que no es transformado en su mente, esa persona no ha pasado por un verdadero arrepentimiento. Porque el Señor Jesús le dijo: mira, yo te condeno, pero no sigas pecando más. En otras palabras, le está diciendo: cambia tu manera de vivir, cambia tu mente, cambia tus pensamientos. Entonces aquí dice: así que arrepentíos, o sea, cambiemos nuestra forma de pensar y convertíos para que sean borrados vuestros pecados. Esta es la condición. Este es el antes. Y mire el después: para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio, tiempos de deleite. Porque refrigerio es igual a deleite.
es igual. Entonces, hermano, en este año, para que nosotros entremos en un deleite genuino en la presencia del Señor, tenemos que cambiar de mente. Tenemos que cambiar de mente. Tenemos que entrar en un arrepentimiento hermano, y convertirnos al Señor. No estar divagando, no estar, hermano, ¿verdad? Nadando en muchas aguas, no estando en un pie en el mundo y otro en el Evangelio. Tenemos, hermano, que evidenciar delante del Espíritu Santo y delante del Señor un verdadero arrepentimiento y una verdadera conversión al Señor. Entonces, si hacemos eso, ¿qué va a venir? Tiempos de refrigerio. Tiempos de refrigerio. Muchos quieren tiempos de refrigerio, pero evaden el principio. Evaden el principio. Nosotros somos un pueblo que conocemos principios. Somos una iglesia que conocemos principios. Y el principio es arrepentimiento y conversión. Cuando uno, hermano, va ¿verdad? Enmendando su vida, va, hermano, en una constante transformación, ¿verdad? Va, hermano, en una constante restauración. Ahí uno, hermano, está evidenciando un verdadero arrepentimiento, porque uno va de transformación a transformación. Uno, ¿verdad? Si está viviendo de una manera, uno trata de arreglar su vida a la luz de la palabra de Dios. Entonces, cuando eso está sucediendo en nosotros, es cuando, hermano, se está evidenciando un verdadero arrepentimiento. Pero el que no quiere cambiar, aquel que no quiere, hermano, entrar en una transformación, ¿se podrá ver un verdadero arrepentimiento en esa persona? Yo creo que no. Yo creo que no. El arrepentimiento se tiene que evidenciar en nosotros, porque el hijo pródigo llegó a la casa del padre mostrando un verdadero arrepentimiento. ¿Sí o no? Llegó humillado. Llegó, hermano, reconociendo su falta. Llegó reconociendo su pecado. Por eso dice la Biblia que el que confiesa su pecado alcanza misericordia, pero el que esconde su pecado, hermano, dice la palabra del Señor, que no prosperará. No prosperará. Entonces el Señor nos quiere llevar en una prosperación en este año 2026. Y para que el Señor nos meta en esa prosperidad espiritual, en ese deleite espiritual, tenemos que arrepentirnos y convertirnos al Señor. Entonces, Dios ha enviado por medio de sus siervos un año, hermano, que nosotros podemos gozarnos y regocijarnos en el Señor. Y este es el versículo que nuestro apóstol, ¿verdad?, tomó para proclamar. Isaías 58, versículo 13 y 14. Isaías 58, 13 y 14. Yo aquí veo un antes y un después, porque para todo hay un antes y un después. ¿Sí o no? Ok. Por ejemplo, usted saca un carro 0 millas, es un antes, ¿sí o no? Pero ya cuando lo saca del dealer, ¿verdad?, ya es un después. Ahí se le puede quedar a la media cuadra Pero mire lo que dice este pasaje. Hay que desgranarlo. Como una mazorca se desgrana. Dice: si retrajeres del día de reposo tu pie
Y sabemos que el día de reposo para nosotros es Jesucristo. Él es nuestro reposo. En otras palabras, hermano, Dios ha establecido días de reposo para nosotros, pero muchos, hermanos, dice que retraen sus pies. En otras palabras, no se congregan. Retraen sus pies. No se congregan. Entonces, en el día de reposo, dice tu pie, de hacer tu voluntad. ¿Qué es lo que pasa, hermano, cuando Dios establece un día de reposo? Por ejemplo, ¿cuántos días de reposo, hermano, nosotros nos congregamos en esta iglesia? Tenemos, hermano, el jueves. Eso es un día de reposo que el Señor, hermano, ha permitido que se abra en este lugar. Porque el reposo es el Señor, recuérdese eso. No es el sábado, sino es Jesucristo el Señor, porque Él es el dueño del sábado. Entonces, hermano, cada iglesia tiene días de reposo. Cuando tú después de tu trabajo puedes venir a la iglesia, ¿verdad? Y alguna palabra el Señor te va a hablar, te va a ministrar. Y esa palabra que viene de parte del Señor va a traer descanso, va a traer reposo a tu vida, hermano, diaria, a tu vida secular, hermano. Dios va a traer reposo por una palabra que venga de su presencia. Entonces tenemos el día jueves, que es un día de reposo. Y hermano, y tenemos el sábado y mayormente el domingo, tenemos día de reposo en esta casa. Pero mire, pero muchos hermanos, ¿qué hacen en esos días de reposo? Hacen su propia voluntad. Hacen su propia voluntad. Y claro que Dios respeta nuestra voluntad. Si tú quieres te congregas, y si no, no. Si quieres le adoras, y si no, no. Si quieres le ofrendas, y si no, no. Si quieres le sirves, y si no, no. Dios respeta tu voluntad. Pero cuando nosotros no le entregamos nuestra voluntad al Señor, entonces terminamos haciendo la nuestra propia. Entonces hay gente que hace su propia voluntad. En mi día santo, en el día que hay que adorar al Señor, en el día que hay que atender al Señor, en el día que hay que adorar al Señor, en el día que hay que orarle al Señor, hermano, en ese día santo que Dios, hermano, ha establecido para nosotros, ¿qué es lo que pasa? Terminamos haciendo nuestra propia voluntad. Entonces, el día santo, ¿cómo lo tenemos que llamar nosotros? Delicia. ¿Por qué? Porque la escritura dice: mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Es como el buen óleo que desciende sobre la cabeza y baja sobre las barbas y moja nuestras vestiduras. Ese es, hermano, el llamado que Dios le hace a su pueblo. Dice que ese día para nosotros tiene que ser una delicia. ¿Para cuántos les es delicia venir a la iglesia? Porque sabemos que donde 2 o 3 están en su nombre, ahí está Jesucristo. Por lo tanto, hermano, para nosotros tiene que ser una delicia. Tiene que ser un deleite, hermano, saludarnos, abrazarnos, ¿verdad? Hermano, tener comunión los unos para con nosotros. Eso tiene que ser una delicia para nosotros. Yo cuando miro todo el pueblo congregado, hermano, yo me siento alegre. Me siento contento porque las ovejas del Señor están aquí adorando y bendiciendo y glorificando el nombre del Señor. Pero cuando la mitad de la iglesia no viene, ¿cómo cree que uno se siente?
Entonces uno se siente, hermano, ¿verdad? Como que cierta parte sí quiere del Señor y otra parte como que dice sí y no. Porque hay un versículo bien fuerte que dice, y el Señor se lo decía a ciertas personas: ni entran ustedes, ni dejan entrar a los demás. Yo no quiero ser de ese grupo. Entonces para nosotros tiene que hacer una delicia. Dice, mire, tiene que ser el día santo del Señor, delicia para nosotros. Dice, glorioso de Jehová, santo, glorioso de Jehová, y lo veneraréis, no andando en tus propios, ¿qué? Allá decía voluntad, aquí en tus propios caminos. No, aunque el pastor diga que aquí tengo que caminar en este camino angosto, yo no le hago caso al pastor. Yo voy a caminar en mi propio camino. Eso fue lo que hizo Basti. Eso fue lo que hizo Basti. Basti dijo, no, el rey quiere que yo camine a su banquete, a su fiesta, pero no, yo voy a caminar por mi propio camino. A ver, mujeres, síganme las buenas, dijo. Y hubieron mujeres que la siguieron. Usted sabe que hay gente que sigue a cualquiera. Hay gente que sigue hasta el más rebelde, hermano. Ahí anda don rebelde con su grupo atrás. Mire, bueno, ¿lo digo? ¿Lo digo o no lo digo? Hay gente tan chismosa que también carga su grupo. Usted me dijo que lo dijera. Hay gente chismosa que también carga su grupo. A ver, venga, síganme las buenas. Tengo un chisme fresquecito, hermano. O sea, de todo hay. De todo hay. Hay gente mentirosa y tiene sus seguidores. Mira, hay gente que, hermano, hay gente que a los seguidores les consta que no anda bien en el Señor, que incluso anda hasta en pecado y aún así lo sigue. ¿Sí o no? Entonces, y lo veneraréis, no andando en tus propios caminos, ni buscando tu voluntad, ni hablando tus propias palabras. Oh, hermano, mire la condición. Queremos deleite, ¿verdad? Mire la condición. Un antes, ahora el 14. Entonces, mire hasta entonces lo que va a suceder en nosotros. Si nosotros, hermanos, llamamos el día santo del Señor delicia, y nos privamos de nuestros hermanos, nuestra voluntad y de nuestros propios caminos, entonces te deleitarás en Jehová. ¿Hasta cuándo va a venir el deleite? Hasta que nosotros obedezcamos. Hasta que nosotros obedezcamos. Entonces va a venir deleite. Entonces te deleitarás en Jehová, y yo te haré subir sobre las alturas. Oiga, hermano, el Señor te va a llevar en una condición espiritual mayor que la que nosotros podemos haber alcanzado ya. El Señor nos va a llevar, hermano, sobre las alturas de la tierra. En otras palabras, ya no vamos a andar con la mente puesta en las cosas terrenales. Ya no vamos a andar viendo solo las cosas de la tierra, buscando lo temporal, sino que cuando el Señor nos suba, hermano, a las alturas de la tierra, hermano, nosotros vamos a buscar las cosas de arriba, aquellas cosas que a vida eterna permanecen, porque así está escrito: buscar el reino de los cielos y su justicia, y el Señor nos va a añadir las demás cosas. Entonces el Señor nos va a llevar a las alturas de la tierra, y te daré a comer
la heredad de Jacob tu padre, porque la boca de Jehová lo ha hablado. Entonces, hermano, para entrar en esta delicia, dejemos de hablar nuestras propias palabras, dejemos de andar en nuestros propios caminos, y hermano, y dejemos de hacer nuestra propia voluntad. Porque Jesús, estando en el monte, hermano, Getsemaní, él, hermano, le dijo al Señor: Señor, que no se haga mi voluntad, sino que se haga tu voluntad. Entonces nosotros tenemos, hermano, que someternos a la voluntad de Dios. Y cuando nos sometemos a la voluntad de Dios, eso, hermano, nos va a llevar a que nos privemos de muchas cosas. Por ejemplo, cuando nosotros aceptamos un llamado de parte del Señor, mayormente para pastorear una iglesia, uno sabe que uno tiene que privarse de muchas cosas. No podemos andar como las ovejas, ¿verdad?, brincando de un lado a otro. Bueno, las ovejas no brincan, son las cabras las que brincan. Hago la aclaración, ¿verdad? Las ovejas no brincan. Las ovejas siempre se mantienen en el redil, siempre se mantienen en su casa, siempre se mantienen hermano, a los cuidados de su pastor. Las cabras sí, las cabras, hermano, se van donde ellas quieren. Y son tan mal educadas las cabras que, verdad, que llegan a otra iglesia y ni siquiera le dicen al pastor: mire, pastor, estoy aquí, pero ando de cabrita, ando en escondida de mi pastor. Mi pastor no sabe que yo estoy aquí. Sabe que, hermano, eso es falta ¿de qué? Sí, está quebrantando una ley divina, una ley espiritual. Amén. Por eso yo le decía la vez pasada: si yo no soy su pastor, vaya a buscar su pastor y sométase a ese pastor, respételo, ámelo y respételo. Amén. Porque cuando uno tiene pastor, uno lo ama y lo respeta y ora por él. Entonces, hermano, por eso yo, hermano, amo y respeto, ¿verdad?, a mi pastor. Entonces, tenemos que dejar nuestra propia voluntad, dejar nuestro propio camino y dejar de hablar nuestras propias palabras. Entonces nos deleitaremos en el Señor. Amén. ¿Está de acuerdo conmigo? Y yo sé lo que le estoy enseñando. Entonces, hermano, tenemos que entrar en el camino más excelente. ¿Cuál es ese camino más excelente que nos habla el apóstol Pablo? ¿Qué piensa usted que es el camino más excelente que el apóstol Pablo nos dejó escrito, que él, hermano, dejó establecido para que nosotros entremos en ese camino más excelente? Porque dijo el apóstol Pablo: anhelar todos los dones, mayormente los mejores dones, dijo él. Pero yo, dijo el apóstol Pablo, les enseño un camino más excelente. Entonces hay un camino más excelente. ¿Cuál sería ese camino más excelente? Ahí mismo lo dice el apóstol Pablo: el camino del amor. Porque usted puede tener todos los dones, los 18 dones si usted quiere, pero si no tiene amor, y si no hay amor, por eso el apóstol Pablo dijo: yo les muestro un camino más excelente, que es el camino del amor. ¿Por qué no lo leemos? Está en Hechos, ¿verdad? Capítulo 13 me hace, y versículo 19. Hechos capítulo 3, versículo 19. No, ¿verdad? No es ese.
No, no es ese. 1 Corintios, sí, hermana, ese es 12:31. Dice que tenemos que entrar en el camino más excelente. Y cuando entremos en ese camino más excelente, entonces, hermanos, nos vamos a deleitar en el Señor. Porque, hermanos, aún para servirle al Señor tenemos que hacerlo con deleite. Por eso ahí sí se necesita el don de servicio. Se necesita el don de servicio, porque si uno recibe el don de servicio, entonces ese servicio lo va a dar, lo va a hacer con excelencia para el Señor. ¿Por qué? Porque recibió el don, hermano, de servicio, el don de servir. Entonces esa persona lo va a hacer con excelencia, lo va a hacer con deleite. Pero si se pone a servir, pero no tiene el don de servicio, hermano, lo va a hacer, ¿verdad? Quizás renegando, lo va a hacer quizás, ¿verdad? De una manera no adecuada, ¿verdad? Hasta de una manera que no se quiere ni levantar de la silla. Bueno, tantas cosas, ¿verdad? Pero cuando uno, hermano, recibe el don de servicio, hermano, uno lo hace con deleite. Amén. Por eso lo que estamos aquí arriba hay que hacerlo con deleite, disfrutando lo que uno está haciendo para el Señor. Entonces, ya lo encontró. Dice: procurad pues los dones mejores, mas yo os muestro un camino más excelente. Y usted ahí, ¿verdad? Si se va arriba, está hablando del amor. Entonces, lo que el apóstol Pablo nos está diciendo, que nosotros tenemos que entrar en ese camino excelente, que es el camino del amor. Entonces, hermano, para entrar en ese camino excelente, tenemos que despojarnos de la ropa sucia. Y aquí quiero entrar con el tema. Recuerden que estamos hablando despojándonos de los sayales. Y uno de los sayales es la ropa sucia. La ropa sucia. Hay personas, hermano, que no creen en la ministración, porque cuando uno, hermano, se ministra, ahí uno está, hermano, prácticamente limpiando sus ropas, limpiando sus vestiduras, como diciendo: ya no quiero estas ropas sucias, ahora voy a entrar en una ministración porque no quiero este tipo de ropaje en mi vida. Pero hay personas que no creen en la administración y dicen: no, la ropa sucia se limpia en casa. Así me han dicho a mí: la ropa sucia se limpia en casa. Y es una mentira, porque ni la limpian, sino que termina sucediendo otras cosas. Ese es el engaño del diablo. No, la ropa sucia tiene que, hermano, lavarse en casa, hermano, pero hay ropa sucia, hablando espiritualmente, que, hermano, que debemos de llevar esa ropa, hermano, a la administración, a que nos ministren, hermano, y que aquel que nos está ministrando llegue, ¿verdad?, a la raíz del asunto, a la raíz del problema, hermano, y esas vestiduras sean quitadas, sean extirpadas en nosotros. Entonces tenemos que despojarnos de la ropa sucia para entrar en el deleite que el Señor nos quiere llevar, hermano, en este año. Entonces dice Zacarías 3:1. Zacarías 3:1. Mire cómo estaba el sumo sacerdote. Me mostró al sumo sacerdote Josué, el cual estaba delante del ángel de Jehová, y Satanás estaba a su mano derecha. ¿Para qué? Acusarle. Entonces, hermano, el diablo bien sabe cuando hay vestiduras sucias. Y el diablo, hermano, nos acusa porque sabe que más de alguna vestidura sucia está en nosotros. Y aquí estaba el sumo sacerdote Josué. Este Josué no es el Josué, hermano, el ayudante de Moisés, sino que hermano, era un sacerdote de la tribu de Leví, hermano, que
que había sido llamado para ejercer el sacerdocio, pero que estaba su ropa sucia. Y Satanás estaba a su derecha para acusarle. El 2, hasta el 10 vamos a llegar, uno por uno. Y dijo Jehová a Satanás: mire, por eso es que nosotros tenemos que usar la palabra. Muchas veces nosotros decimos: yo reprendo a Satanás. Pero la verdadera palabra que tenemos que usar es esta: Jehová te reprenda. Jehová te reprenda. Porque el mismo Jehová le está diciendo: Jehová te reprenda, oh Satanás. Jehová, que ha escogido a Jerusalén, te reprenda. ¿No es este un tizón arrebatado del incendio del infierno? Dice otras versiones. 3. Y Josué estaba vestido de vestiduras viles, o sea, sucias, y estaba delante del ángel. 4. Y habló el ángel y mandó a los que estaban delante de él, diciendo: miren, no le quitó las vestiduras el ángel, sino que el ángel, hermano, mandó a los que estaban delante de él, diciendo: quítale esas vestiduras. Por eso, hermano, los ministros han sido llamados, puestos por el Señor, para quitar vestiduras sucias, para quitar mantos sucios, para quitar sayales sucios. Y él dijo: mira que he quitado de ti tu pecado y te he hecho vestir de ropas de gala. Oiga, un antes y un después. ¿Cómo estaba antes? ¿Y cómo estaba después? Vestido de gala, limpio. 5, perdón. Después dijo: pongan mitra. Aquí voy a entrar. Después dijo: pongan mitra limpia sobre su cabeza. Entonces, hermano, ¿dónde estaba el problema? En la chola, dicen allá, ¿verdad? ¿Dónde está el problema del sumo sacerdote? Entonces, hermano, el problema, hermano, de la cristiandad, de las ovejas y también de los pastores, ministros, puede hacer que sus problemas estén, hermano, en su cabeza. En otra palabra, en sus pensamientos. En sus pensamientos. Porque aquí, hermano, al sumo sacerdote le quitaron la mitra vieja y le pusieron una mitra nueva, limpia, sobre su cabeza. ¿Para qué, hermano, servía la mitra? Para proteger, para guardar la mente, para guardar los pensamientos. Por eso es que los sacerdotes, hermano, siempre cargaban una mitra, siempre cargaban como un turbante. Y eso les servía de protección, hermano, a su mente. Por eso, hermano, también aquellos sacerdotes ponían una cajita, hermano, con los mandamientos del Señor en su frente. Eso quiere decir, hermano, que nuestros pensamientos tienen que ser protegidos con la bendita palabra de Jehová. Tienen que ser protegidos nuestros pensamientos con la palabra de Jehová. Nosotros, espiritualmente hablando, necesitamos una mitra limpia sobre nuestra cabeza. Y pusieron una mitra limpia sobre su cabeza y le vistieron las ropas, y el ángel de Jehová estaba en pie. Entonces, yo aquí veo que Josué entró en una transformación. En una transformación. Le quitaron mitra vieja, le quitaron, hermanos, vestiduras viejas y le pusieron vestiduras nuevas. Un antes y un después. 6. Y el ángel de Jehová amonestó a Josué, diciendo: así dice Jehová de los ejércitos, si anduvieres, condición. Por eso que yo creo que el Señor, para darnos las bendiciones,
las acondiciona. Si anduvieres, condición, por mis caminos, y si guardares mis ordenanzas, también tú gobernarás mi casa, también guardarás mis atrios, y entre estos que aquí están, te daré el lugar. Le está dando promesa a Jehová, pero se le está acondicionando. Si anduvieres, dice, por mis caminos. En otras palabras, le está diciendo, si dejas tus caminos. Eso es lo que yo veo. Si dejas tus caminos y andas en mis caminos, mira lo que yo te voy a dar. Tú gobernarás sobre mi casa, también guardarás mis atrios, y entre estos que aquí están, te daré una posición, le está diciendo. Te daré un lugar, te voy a dar un trono. Eso le está diciendo. Te voy a dar un lugar de autoridad. ¿Sabe por qué muchas veces no tenemos autoridad ni aún en nuestra propia casa? Porque todavía andamos en nuestros caminos. Pero si andamos en los caminos del Señor, el Señor nos va a dar un lugar. Nos va a dar un lugar de gobierno, de autoridad. Y no sobre hermanos nuestra casa, sino también en contra de los espíritus inmundos y los demonios. Dice el 8: escucha pues, iglesia de Cristo Mahanaín. Escucha pues, ahora Josué, sumo sacerdote, tú y tus amigos que se sientan delante de ti, porque son varones simbólicos. Y aquí yo te traigo a mi siervo. Yo traigo a mi siervo el renuevo. O sea, hermano, ¿cómo se dice? Un reinicio. Porque he aquí que aquella piedra que puse delante de Josué, esa piedra es Cristo, esa roca es Cristo. Sobre esta única piedra hay 7 ojos. Oiga, ahí está hablando de Cristo, hermano, porque aquel cordero, ¿verdad? Que hermano, que vio Juan, dice que Juan vio un cordero como inmolado que tenía, hermano, ¿cuántos ojos? 7 ojos. Dice que tenía 7 ojos. Entonces esta piedra, dice, sobre esta única piedra, mire, única, no hay dos. Única piedra, única roca. Y es la roca de nuestra salvación, Jesucristo el Señor, única. Aleluya, piedra. Hay 7 ojos. He aquí yo grabaré su escultura, dice Jehová de los ejércitos, y quitaré el pecado de la tierra. ¿En cuánto tiempo? En un día. En un día. El 10, el último versículo. En aquel día, dice Jehová de los ejércitos, cada uno de vosotros convidará a su compañero debajo de su vid y debajo de su higuera. Oiga, en otras palabras, hermano, y ya no va a haber ese tipo de separación. Porque, hermano, cuando entremos en esa gloria eterna, en ese reino eterno, hermano, ahí todos seremos, hermano, iguales. Todos seremos iguales. Dice que, hermano, ¿verdad? Que convidará a su compañero debajo de su vid y debajo de su higuera. Ahí, hermano, ya no va a haber separación. Me estaba contando un pastor, ¿verdad? Que es amigo mío. Mira, esta mañana estaba hablando con él y él me decía que
hay un pastor, ¿verdad?, que él conoce, y que este pastor, ¿verdad?, llegó supuestamente a darle una palabra a este pastor amigo mío, y le dijo: traigo una palabra de parte del Señor para ti, dice que le dijo. Y él dice que le dijo: bueno, a ver, ¿cuál es la palabra que el Señor tiene para mí? Dice el Señor que tú estás haciendo las cosas mal. Ah, caray, dijo el pastor amigo mío, ¿verdad?, ¿en qué yo estaré actuando mal? Y le dice el Señor que le ponga más cuidado, más atención a la gente ciudadana y a la gente que ya es residente de este país. Que no le pongas mucha atención a los que todavía no han arreglado su situación migratoria, porque ellos tarde que temprano te van a abandonar. Oiga lo que le dijo. Para mí eso se llama hacer acepción de personas. ¿Sí o no? Eso tiene un nombre, se llama hacer acepción de personas. Es como aquellos que dicen: bueno, y hay de aquel varón que se pasa entre las mujeres aquí y los varones allá. Eso es hacer acepción de personas. Entonces, mi amigo dice que le dijo en un momento: pastor, usted está equivocado, usted está fuera de la Biblia, usted está fuera de contexto bíblico. Usted lo que quiere hacer es acepción de personas, y el Señor no hace acepción de personas. El Señor nos envió a predicarle a toda criatura, a todos los hermanos, a todas las naciones, ¿verdad?, haciéndolos discípulos de Cristo, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles que guarden todas las cosas que el Señor dejó escritas. Nosotros tenemos que predicarle a todo mundo, esté como esté. Porque si nosotros hacemos eso, vamos a caer en sectarismo. Como en un tiempo en este lugar, hermano, no aceptaban a los de la raza, ¿verdad?, de color. No lo aceptaban. Y eso se llama, tiene un nombre: discrimination, ¿verdad? Nosotros no podemos discriminar a nadie. Todos somos hijos de Dios. Amén. ¿Cuántos lo creen? Que todos somos hijos de Dios, lavados con la sangre preciosa de Cristo Jesús el Señor. Entonces, hermano, nosotros ya somos limpios. Dice la palabra que nosotros somos limpios por el agua de la palabra de Dios. Oigan, los ayales que antes teníamos, nosotros ya somos limpios por el agua de la palabra de Dios. Efesios 5:26 dice, ¿verdad? Efesios 5:26 dice, miremos el versículo 25. Dice: maridos, oiga, aquí va involucrado el amor. Por eso el apóstol Pablo nos enseñaba un camino más excelente, el camino del amor, porque aquí está involucrando el apóstol Pablo el amor. Maridos, amad a quién, así como Cristo amó a la iglesia. Entonces, hermanos, nosotros tenemos que amar a nuestra esposa como Cristo ama a la iglesia, y se entregó a sí mismo por ella, dice el 26. ¿Para qué? Para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. Entonces, cada vez que tú te reúnes, cada vez que tú te congregas y escuchas la palabra del Señor, hermano, algo el Señor quiere limpiar en tu vida y en mi vida. Porque la palabra del Señor limpia, la palabra del Señor purifica.
Y hermano, y dice Colosenses 1:22. Colosenses 1:22 dice: en su cuerpo, volvamos otra vez al 23, un versículo antes, 21. Y a vosotros también, que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado. Oiga, el Señor nos reconcilió en su cuerpo de carne por medio de la muerte, para presentarlos, mire cómo, santos y sin mancha e irreprensibles delante de ¿quién? De Él. Y ese es el proceso, esa es, hermano, el trabajo que hace la Santa Cena cuando nosotros nos acercamos con fe, creyendo, hermano, que el cuerpo y la sangre de Jesucristo no solo limpia nuestras vestiduras sucias, sino que también limpia nuestra conciencia para servirle, aleluya, con limpia conciencia al Dios vivo que nos llamó de tinieblas a su luz admirable. Aleluya. Entonces, hermano, Él nos ha limpiado con su entrega al Padre. Dice Juan 15:2, dice Juan 15:2: todo pámpano que en mí no lleva fruto, dice que lo quita, y todo aquel que lleva fruto, mire, ¿qué hace? Lo limpia. Lo limpia. ¿De qué lo va a limpiar? Pues de los sayales, de la ropa sucia. El que está dando fruto dice que lo limpia. Entonces, hermano, no se asombre si usted está dando fruto, pues le viene una limpieza. Le viene una limpieza para que lleve más fruto. El 3: ya vosotros estáis limpios. ¿Por qué? Por la palabra que os he hablado. ¿Y quién es la palabra? Cristo. Porque el verbo, ¿verdad?, era la palabra, y el verbo se hizo carne. Entonces, ¿qué te vas a comer? Palabra. Entonces, para ir terminando, cuando usted limpia un traste, una olla, un vaso, ¿por dónde comienza usted a limpiarlo? Mujeres que lavan trastes. ¿Ah? ¿Por dónde usted comienza a limpiar las ollas? ¿Ah? Hermanas, ¿no limpian ustedes vasos? ¿Ah? ¿Por dónde usted comienza a limpiarlo? Dígame, estamos en confianza. No, pero fíjese bien la pregunta: ¿por dónde? ¿Por dónde? Por adentro. Entonces, el vaso se debe de limpiar por dentro. Oiga, por dentro, primeramente, porque mire lo que el Señor le dice a los fariseos. Mateo 23:26. Mateo 23:26. Dice: fariseo. Mire, pero no se queda ahí diciéndole solo fariseo, sino le dice también ciego, ¿verdad? Fariseo, choco, ciego, limpia primero lo de adentro del vaso. En otras palabras, le está diciendo a un fariseo: tú que juzgas, tú que condenas, tú que hablas mal, tú que haces esto, que haces lo otro, límpiate.
No podemos limpiar a otros si nosotros estamos sucios por dentro. Limpia primero lo de adentro del vaso y del plato, para que también lo de afuera sea limpio. Entonces, hermano, la ropa sucia, como es espiritual, ¿dónde pueda estar esa ropa sucia? Pues en el corazón. Porque engañoso es el corazón más que todas las cosas. ¿Dónde, hermano, puede estar esa ropa sucia? Pues en la mente. Yo en realidad, cuando mi esposa me cuenta cosas, como la gente, ¿verdad? No la gente de Iglesia Cristo Maganaín, eso espero. Como las palabras las distorsiona, las tuerce. Yo me quedo asustado. Como una palabra tan sencilla, tan, hermano, clara, la pueden torcer. ¿No será que hay un manto de suciedad en la mente? Que somos buenos para malinterpretar las cosas y dar nuestro propio concepto de lo que quiso decir fulano de tal. Entonces, hermano, tenemos que limpiar el vaso por dentro, y limpiándolo por dentro, entonces se va a ver la limpieza por fuera, definitivamente. Pero miren lo que dice Lucas 11:39. 11:39, Lucas 11:39. 2 versículos más y lo dejo ir. Pero el Señor le dijo: ahora bien, vosotros los fariseos limpiáis lo de fuera del vaso y del plato, pero por dentro estás llenos de rapacidad y de maldad. ¿Saber qué quiere decir rapacidad? Está rapado creo que por dentro. ¿O qué quiere decir? ¿Otra versión? Mira, robo. De robo, está lleno de robo y de maldad. Entonces, con esto lo voy a dejar ir y tomamos Santa Cena. La sangre de Cristo nos limpia. Juan 1:7. La sangre de Cristo nos limpia. Este vino por testimonio, para que diese testimonio de la luz. Aquí está hablando de Cristo, a fin de que todos creyesen por él. Hasta el 9, dice el 8, no era él la luz, sino que para que diese testimonio de la luz. Dice, aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. ¿De quién está hablando? De Cristo Jesús. Entonces, en Cristo Jesús nosotros fuimos elegidos para ser rociados con la sangre preciosa de Jesucristo. Primera de Pedro 1:2. Primera de Pedro 1:2 dice: elegidos según la presencia de Dios Padre en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Gracia y paz sean a vosotros. Entonces, hermanos, fuimos elegidos para ser rociados ¿con qué? Con la sangre preciosa de Jesucristo. Y la sangre de Cristo limpia nuestra conciencia para servir al Dios vivo. Hebreos 9:14. Hebreos 9:14 dice: cuanto más la sangre de Cristo, cuanto más la sangre de Cristo, ¿verdad? Porque aquí está hablando de la sangre de los versos anteriores, está hablando de la sangre de los animales, de los machos cabríos. Entonces dice el versículo 14: cuanto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Entonces, ¿qué va a suceder hoy? Limpieza. Limpieza. ¿Qué vas a recibir hoy? Limpieza.
El Señor va a limpiar tu corazón, va a limpiar tu mente, ¿verdad? Vas a poder andar, ¿verdad? Haciendo su voluntad, ¿verdad? Andando en sus caminos y ya no hablando lo que tú quieres, sino hablar lo que Dios quiere que hables. Entonces van a venir tiempos de refrigerio. Amén. Y nos vamos a deleitar en la presencia del Señor. Mira, hermano, cuando uno sabe que uno está obedeciendo al Señor, uno dice, Padre, uno se deleita, dice, yo sé que te estoy agradando, Señor, porque estoy haciendo tu voluntad. En vez de quedarme haciendo aquello, mejor opté por ir a tu casa para adorar y bendecir y glorificar tu nombre. Y uno sabe que uno está agradando al Señor. ¿Verdad que uno sabe que está agradando al Señor? Entonces, hermano, vamos a recibir limpieza hoy a través del cuerpo y de la sangre preciosa del Señor Jesucristo. También nuestra conciencia va a ser limpiada, ¿verdad? A través de la sangre preciosa de Jesucristo el Señor. Yo le invito a que usted, ¿verdad?, prepare su corazón.